tal amigos? Buenos días, bienvenidos. Estamos empezando una nueva semana. Hoy es 16 de mayo. Qué gusto compartir contigo, Milton. ¿Cómo estás? Bien, Liz, igualmente, qué gusto saludar a los amigos. Hoy empezamos con importante información para ustedes que seguramente va a marcar la semana previa al Bicentenario, la semana previa al primer informe de la Nación del presidente Guillermo Lasso, que cumple un año al frente del poder. Sí, vamos a contarles a quienes tendremos en nuestro segmento de entrevistas. Estará hoy Simón Cueva, ministro de Economía y Finanzas, precisamente para ampliar la gestión, lo que se ha hecho, lo que está pendiente todavía después de este primer año de gestión del gobierno. Sí, y vamos a hablar a propósito de las deudas que mantiene el Estado, por ejemplo, con Solca. Va a estar con nosotros el presidente de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer, José Jubín. Hay un compromiso por parte del IES de pagar 140 millones de dólares para que Solca pueda volver a funcionar bien. Son los invitados del día de hoy. Vamos a empezar de inmediato con el desarrollo de las noticias. Bueno, durante 6 horas la comisión pluripartidista ad hoc creada para evaluar a la presidenta Guadalupe Llori revisó la documentación que envió la presidenta del Legislativo justamente el día viernes, un documento en el cual detalla cuál es su trabajo al frente de la función legislativa. Con esto inició la entrega de pruebas de descargo por parte de Guadalupe Llori a la comisión ad hoc. Lo que sí es que la comisión no admitió el recurso de ampliación o aclaración que interpuso también la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori. Tras haber pasado esta sesión de casi 7 horas, como tú lo mencionabas, Milton, decidieron convocar para este viernes 20 de mayo audiencia a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, y a otros funcionarios de la parte administrativa, precisamente del Legislativo. Es parte del trabajo que tiene la comisión de hasta 35 días que van corriendo. Están en la etapa de pruebas de descargo, luego vendrá la etapa de pruebas de cargo y finalmente elaborarán un informe recomendando o no la destitución de la presidenta, y esto lo decidirá el Pleno del Legislativo. Escuchemos lo que dijeron algunos asambleístas. Se abre también un término de comparecencias para terceros e interesados por 3 días, hasta el miércoles. El irrespeto a la ley orgánica de la función legislativa en el tratamiento de la apelación a las sesiones en 2 ocasiones, e incumplimientos básicos suficientes para una remoción. Y le ruego, señor presidente, si el señor abogado sigue interrumpiendo, tome las medidas correspondientes al respecto. Tengo derecho, porque es un proceso sustanciador. Y si yo cuestiono eso y no me permiten las pruebas, entonces esto se convierte en un tribunal de inquisición. Y aquí ya no hay que darle más rodeos, estamos cumpliendo con lo que dice la ley respecto al trámite y a los plazos. Bueno, y dentro de lo que quiere enmarcar la Asamblea como trabajo realizado en este primer año de gestión, prácticamente está también el aprobar el informe, que ya pasa a segundo debate, de la ley del uso progresivo de la fuerza. Así es, esta ley que no es la que envió el Ejecutivo, sino una ley desarrollada en la Asamblea Nacional que incorporará cosas del Ejecutivo. La ley de uso legítimo de la fuerza, el informe para segundo debate estaría esta semana, con lo cual la presidenta podría convocar a sesión para tratar el segundo y definitivo debate y aprobar la ley de uso legítimo de la fuerza en las siguientes 2 o 3 semanas. Recordemos que el proyecto está prácticamente listo. Estaban precisamente conversando, o el último debate que tenían era en ver el uso legítimo y progresivo, ya más bien de armamento por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía en materia de defensa. Una vez que eso de ahí ya ha quedado con opiniones coincidentes, están listos para pasarlo al Pleno para el segundo y último debate. Bueno, a propósito, esto está ocurriendo cuando la Asamblea Nacional ya cumplió un año de gestión. Recordemos que se instaló el 14 de mayo de 2021. La Asamblea Nacional ya tiene 1 mes, 2 días trabajando en medio de polémicas, en medio de una crisis política que no les permite avanzar en el trámite, en la legislación, en lo que tiene que ver con la legislación. Un año de gestión de la Asamblea Nacional, Liz. Pero un año en el que la ciudadanía, el país, en su mayoría reprueba esa gestión y también donde su credibilidad muestra un porcentaje bajo debido precisamente a ese estancamiento político de conflicto que hay al interior de la Asamblea, donde no se dejan prosperar los proyectos en beneficio del país. Veamos.
Un año ha pasado ya desde que la Asamblea asumió funciones, entre promesas en común como facilitar la gobernabilidad, poner en agenda temas urgentes para la ciudadanía y de poner posturas particulares. Pero aquello quedó simplemente en promesas. Hoy el legislativo se ve entrampado entre pugnas políticas que han abonado al desplome de su credibilidad. Por ejemplo, la encuestadora Perfiles de Opinión revela que apenas el 11% de los ciudadanos cree que la gestión del legislativo es buena, mientras que Click Report muestra que la Asamblea obtiene incluso un menor puntaje que el Consejo de Participación Ciudadana. Marcelo Espinel del Observatorio Legislativo explica qué hay detrás de estas cifras en rojo. La Asamblea Nacional sin duda que queda en deuda con la ciudadanía. Lo que recibe el ciudadano es información precisamente de las pugnas de poder al interior del legislativo, de asambleístas que son cuestionados al respecto de su accionar por estar inmersos en posibles casos de corrupción, y también un comité de ética que no ha sido relevante durante este primer año de gestión. Y a un año de haber asumido funciones, el Observatorio Legislativo pone la lupa a la aprobación y propuesta de proyectos de ley. Hemos llegado únicamente a 14 leyes aprobadas en lo que va del primer año del periodo. Hay leyes que son iniciativa del Ejecutivo en materia de urgencia económica y el resto de proyectos de ley pues son proyectos que habían sido presentados en el periodo legislativo pasado. En lo político, la fragmentación interna ha marcado el ritmo del legislativo. La crisis se ha visto agravada por la evaluación de la titular de la Asamblea y el permanente fuego cruzado que se ha desatado en este tema. Y parece que nadie entiende realmente el concepto de diálogo. Empezamos por la presidenta de la Asamblea. Ella es la presidenta de un cuerpo colegiado que no puede estar usando los medios de la Asamblea para defender su propia causa, ni tiene que estar expresando sus opiniones particulares. Ella representa no solo a la mayoría, los 137, y tiene que moderarlos también. Y no ha cumplido con ese rol. Los bloques tampoco quieren trabajar y no pueden trabajar entre ellos porque dentro de ellos mismos también hay quiebres. Pero no todo está perdido, aseguran. Pues hay varios temas a tomar en cuenta si el legislativo quiere sacudirse el polvo de un año que no ha sido bueno, por decirlo menos. Si de verdad se llega a consolidar, que no lo creo, una nueva mayoría en la Asamblea, ellos tienen que saber que tienen que gobernar junto al presidente de la República. Y el presidente recordar de que así haya perdido una alianza de la presidencia de la Asamblea, él tiene que reconocer la voluntad de los representantes electos del pueblo y gobernar con ellos. Sin agenda clara, incumpliendo los ofrecimientos hechos al inicio y por debajo de las expectativas. Así cumple la Asamblea Nacional su primer aniversario. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Bueno, un incendio estructural de grandes proporciones consumió por completo varios puestos del mercado Santa Clara de Quito. Sí, como ocurrió la noche del sábado, pues el lugar estaba cerrado, por lo que no se reportaron heridos ni víctimas mortales, pero sí pérdidas materiales. Se dice que 28 locales fueron afectados y que además este incendio generó las alertas para hablar de la necesidad de reestructuración, de readecuación de esa infraestructura que ya tiene vigente 40 años. Así es, lamentable lo que ocurrió, pero bueno, esperemos que puedan levantar rápido los negocios y lo importante es que no hubo una afectación a las personas, una afectación que dejó víctimas. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar del estado de excepción. Sí, se cumple una semana más de esta medida que tomó el gobierno para bajar los índices delincuenciales, pero sin embargo, las cifras de muertes violentas continúan registrándose, sobre todo en la zona 8, donde ya suman 514. Pero bueno, hemos visto en las últimas horas también varias acciones de la Policía Nacional capturando delincuentes. Ayer en la noche se hacía viral un video en el que se intentaba un secuestro express a unas personas en un vehículo. Ventajosamente llegó la policía y pudo atraparlos. Y así he visto durante el fin de semana algunas acciones de la policía que ha logrado capturar a delincuentes, criminales y asesinos. Pero a propósito de esto, un tema alarmante. 150 armas de fuego fueron robadas del interior del cuartel Modelo de Guayaquil. Sí, armas que permanecían en 2 cajas de madera que estaban supuestamente bajo custodia permanente. Vamos a hacer contacto con Vanessa Robles. Ella está en el lugar para traernos más detalles. Vanessa, buenos días. Liz, Milton, buenos días. Y sí, 150 armas de fuego desaparecieron de las inmediaciones de la Policía Nacional. Y estamos aquí en los exteriores del cuartel Modelo, donde hasta este viernes, aparentemente que se conoció apenas había un arma de fuego, surge la novedad que se oficializa la tarde de ayer, cuando ya el policía encargado de esta custodia emite el respectivo aviso y la policía a través de sus redes sociales verifica
verifica que en efecto ha existido un hurto de estas 150 armas de fuego que estaban en 2 cajas de madera dentro de las inmediaciones del cuartel Modelo. ¿Hacia dónde se fueron? ¿Quién las tomó? ¿Cuál es el uso que le dieron? Esas son las investigaciones que ya se hacen y hacia allá se direcciona. Los policías encargados de custodiar este armamento, uno de ellos que estuvo trabajando hasta mediados de marzo, notificó que ahí estaba el armamento completo. Ya estuvo de vacaciones y luego cuando regresa se incorpora a su grupo de trabajo habitual y ahí es que verifica que existía este faltante. Ahora, en el caso de existir cámaras de seguridad en las bodegas de la policía o en esta área, sería importantísimo revisarlas para poder esclarecer quién fue el encargado de tomar este armamento, porque en definitiva las armas no se desaparecen solas. Y hacia allá apuntan las investigaciones. Nosotros estamos acá al pie de esta dependencia policial esperando un pronunciamiento respectivo en una rueda de prensa o declaración, en este caso el comandante de la zona 8, para que nos exprese hacia dónde apuntan las investigaciones. Esa es la información a esta hora de la mañana. Amigos, ustedes tienen más. Buenos días. Buenos días, Vanessa. Muchísimas gracias. Una situación que tiene que ser aclarada. Ya las investigaciones han comenzado para ver qué pasó con esas 150 armas. 150 armas de dotación, pistolas Smith & Wesson, que son las de dotación de la Policía Nacional. Increíble lo que ha pasado. Vamos a cambiar de tema. Y también es increíble lo que vimos el fin de semana en Quito, en la vía al Valle de los Chillos, un caso de sicariato. 2 personas fueron asesinadas con armas. Miren ustedes el arma de dotación que tenía este hombre que desde la ventana del vehículo blanco dispara al vehículo rojo. Sí, se presume que la persona víctima de ese sicariato había pertenecido a una agrupación, a los Latin King, es lo que se ha dicho, y quienes fueron ejecutados de esa manera fueron él y su pareja, ¿no? Además, cumplieron con su objetivo los sicarios, como decían, porque fueron a cerciorarse de que estuvieran sin vida. La policía ha iniciado ya una investigación, pero esto aquí se enmarca también en un incremento del 11% de muertes violentas también en la capital, en Quito. 52 personas han sido asesinadas en lo que va del año solo en el distrito metropolitano de Quito. Son las 7:13 de la mañana. Con esto vamos a... 7:17, saludamos al ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva. Señor ministro, gracias por acompañarnos. Buen día. Se cumple un año de gobierno del presidente Lasso al frente del poder y el gobierno dice, hemos puesto la casa en orden. Yo le quiero preguntar de inicio, ¿qué tan desordenada estaba la casa? Si el presidente Moreno en el marzo del 2021 decía que deja la casa en orden. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, la casa estaba bastante desordenada y creo que es un tema de muchos años detrás, ¿no es cierto?, de un manejo no muy serio de la economía durante muchos años. No estoy hablando únicamente del último periodo, en que creo que algo se hizo de mejoras y de progreso. Pero tenemos deudas acumuladas o no registradas y que vienen desde hace muchos, muchos años. Con el IE estamos todavía discutiendo una deuda del año 2001 en adelante. Con muchos proveedores del Estado se están revisando cifras fiscales, se han revisado muchos temas. Y efectivamente parte del objetivo ha sido tener una casa en orden. Si uno no tiene la casa en orden, es muy difícil pensar a mediano plazo. Es muy difícil pensar en el futuro del país, en el que vamos a dejar a nuestros hijos, en el que sea sólido, en el que sea fuerte. El Ecuador en parte ha tenido este problema de que por muchos años de un país con alto riesgo país, con percepción internacional débil, y es porque no ha tenido cuentas fiscales en orden. Parte de nuestra obligación como gobierno serio y responsable es hacerlo y ponerlas en orden. ¿Qué es poner la casa en orden? Porque lo que se siente en el común de la calle es bastante desorden más bien. Falta de medicinas, falta de materiales, falta de atención. Es decir, este tipo de fallas que hacen ver que no está tan ordenada la cosa. ¿Por dónde se ordenó la casa? Fíjese cómo la economía ha ido cambiando, ¿no es cierto? Llegamos en la mitad de la pandemia, en un momento más duro para el país frente a eso. Se hizo un plan de vacunación muy exitoso que ha permitido una salida ordenada de la economía y también de la salud de los ecuatorianos. El crecimiento económico acabó siendo el año pasado 4,2%, bastante más alto de lo previsto inicialmente, que era 2,5% o algo por el estilo. Hoy vamos a crecer menos, ¿no? Este año. Este año vamos a crecer en punto de partida 2,8%, pero es una estimación conservadora. Sí. Varios bancos internacionales están hablando de niveles bastante más altos, superiores a 4%. Y las cosas van andando. Fíjese, las ventas
del Ecuador, en lo que va del año, están creciendo a 13, 14%. El crédito para las personas, para las empresas, está creciendo a niveles también del 13, 14%. Las tasas de interés están cayendo. La cobertura para, por ejemplo, transferencias sociales y bonos para las personas más vulnerables de este país han crecido. Se ha incrementado en casi 500.000 de familias beneficiarias de los bonos de desarrollo humano, ¿no es cierto?, y asociados, desde hace año y medio hasta la fecha. El empleo va creciendo, el empleo adecuado está creciendo, el empleo registrado en el IED está creciendo mes a mes. Todo esto muestra una economía que poco a poco se va recuperando. No es perfecto, falta mucho por hacer. Y del lado fiscal, teníamos un déficit fiscal de 7,5% del PIB hace 2 años. Cerramos en casi un poquito más que 4% el año pasado. Y este año deberíamos cerrar para el presupuesto general del Estado cerca de 2% del PIB. Es un ajuste grande, ¿no es cierto?, para poner las cosas ordenadas, porque si no se tienen las cosas ordenadas, es muy difícil que el país encuentre quien le preste en buenas condiciones. Y hemos hecho esto además, consiguiendo financiamiento siempre en excelentes condiciones, siempre de largo plazo, siempre de tasas de interés bajas, se ha estabilizado la deuda pública. Las cosas están Ministro, en el buenos días. Pero precisamente, ¿no? Usted habla de todos estos logros y claro, para esa persona que requiere una medicina, a esa mamá de ese niño que no puede ir a una escuela porque no hay el presupuesto para habilitarlas todas, esto de aquí le suena muy técnico y muy lejano. Y claro, usted hablaba de que hay bancos internacionales, como el Bank of America Securities, que hablan de un crecimiento de la economía del 4,5%, y estas proyecciones la basan precisamente, dicen, en ese entorno favorable. Un precio del petróleo que ya está al alza. Entonces, estas personas que son las que están viviendo lo que ocasiona una falta de presupuesto, se preguntan, bueno, ¿y para cuándo la atención en eso? Entonces, si ya la economía está mejorando en el país, si se han logrado todas estas cosas, ¿cuándo vamos a ver entonces medicinas? ¿Cuándo van a estar arregladas todas las escuelas? ¿Cuándo llega el dinero para eso? ¿Cómo se lo explican, ministro, a la población eso? Nosotros entendemos perfectamente que puede haber muchos temas que necesitan todavía mejoras y progreso. Eso es muy legítimo, muy lógico, y es natural que la ciudadanía exija eso, ¿no es cierto? Pero fíjese cómo este gobierno ha dedicado recursos para los más necesitados vía bonos, para un crédito del 1% que está llegando a mucha gente en los sectores rurales, en las áreas urbano-marginales, en donde más se necesita, para el agro, ¿no es cierto? Se están refinanciando otras deudas también en el agro, se están transfiriendo recursos importantes. Pero por eso le toco estos otros temas. Para pagar deudas. Por eso le toco estos otros temas que tienen que ver con salud. Mire usted, clínicas privadas y hospitales que decían que ya incluso no quieren recibir pacientes derivados del IES por la deuda que tienen. Lo mismo pasaba con Solca. Y claro, ¿qué es lo que dice el IES? Vamos a pagar cuando el Ministerio de Economía y Finanzas también nos pague, porque no tenemos el dinero. Entonces todo termina regresando la mirada hacia la cartera que usted dirige. Fíjese, desde el año pasado empezamos a pagar a los proveedores de salud. Pagamos a Solca y a varios otros proveedores en el mes de diciembre, un monto ya importante. Estamos cerrando este mes y trabajando con el IES precisamente para ir arreglando un tema de 20 años que nadie había tomado en cuenta y nadie se había enfrentado al tema, como es la deuda de salud con el IES. En este mes estaremos cerrando varios acuerdos con el IES precisamente para seguir pagando ahí y para ir haciendo. Entonces, cuando la casa está muy desordenada, hay que ir ordenándola poco a poco. No todo se puede hacer de golpe. Ahora que hay un poco más de recursos, ahora que el petróleo ha subido, ahora que estamos recuperando recaudación tributaria, estamos haciendo cada vez más transferencias y más temas para muchos de los sectores de la economía. Y se empieza a notar. El tema, lo de Solca, 140 millones que hay un acuerdo con el IES que van a pagar con la devolución del IVA del Ministerio de Economía. ¿El acuerdo está listo? A ver, lo que hemos hecho con el IES en cuanto a la deuda de salud es que, como le digo, esta deuda se arrastra desde el año 2001, de acuerdo, más de 20 años, y lo que hemos hecho es un proceso para poder evaluar, hacer auditorías médicas, ponernos de acuerdo en los números y poco a poco ir pagando estos temas. Efectivamente, ya tenemos un primer tema, lo estaremos discutiendo probablemente esta semana, la próxima, con el presidente del IES para anunciarlo a la ciudadanía, y debería ayudar precisamente a empezar a pagar de la deuda salud o de algo de rubros de IVA atrasados. O sea, es mixto el tema. De la deuda de salud y del IVA. Así es. Bueno, cuando el gobierno dice la casa en orden, que se ha convertido en la frase por lo menos de las últimas 2 semanas, y explica al gobierno por qué ha tenido que poner la casa en orden. Esa frase, digamos, resulta entendible, es que el país ha estado tan mal en este año, pero tiene fecha de caducidad, y la fecha de caducidad es el 24 de mayo, porque ya el país va a querer ver otras cosas.
Ya pusieron la casa en orden, ahora sí, empecemos a ver otro tipo de cosas, como decía Liz, medicinas, por ejemplo, ese tema de la gente de la calle que necesita la atención del Estado, de la gente común y corriente, que necesita sacar su licencia, sacar su cédula, atención en salud en los hospitales, etc. ¿Cuándo vamos a empezar a ver la casa en orden? La frase se acaba la próxima semana. A ver, absolutamente, y estamos trabajando en muchos de esos temas, ¿no es cierto? Se han transferido recursos a la Policía para Seguridad, se han transferido recursos al Registro Civil para muchos de esos temas que otra vez venían rezagados de varios años, ¿no es cierto? El problema de pasaporte o cédulas ya venía desde hace 2 años o algo así. También tiene fecha de caducidad el tema. También tiene fecha y estamos transfiriendo los temas. Estamos transfiriendo muy de cerca con el Ministerio de Salud para ampliar la cobertura de muchos hospitales, digamos, lanzar o ampliar casi 8 nuevos hospitales en este año en el país y al mismo tiempo ampliar la disponibilidad de medicinas y al mismo tiempo hacer toda la externalización de farmacias, que es un proyecto bien interesante que está haciendo el Ministerio de Salud junto con el CERCOP, para pagar menos como Estado, pagar de manera más eficiente las medicinas, pero llegar de verdad a la gente. Todos esos temas se está haciendo. ¿En dónde? Se está ampliando hospitales o haciendo varios hospitales. Por ejemplo, el de Portoviejo, que es un hospital que está a medias, que se va a ampliar rápidamente, y varios otros hospitales. Durán, hay una serie de otros hospitales en Manabí y en varios otros proyectos. Perdón, solamente antes que pase Liz, ¿construir nuevos hospitales o ampliar los que tenemos? De lo que entiendo, y no soy el experto en salud, pero es ampliar varios de los hospitales y concluir algunos que están ya para poder abrirlos al público y dar servicio. Ahora, ministro, pero eso dice marca dentro de lo que usted anticipaba, que para este segundo semestre del 2022 se iba a ampliar o incrementar un poco más la inversión pública debido a esta mejora en la economía, ¿o qué más encierra eso? Así es, Liz. La inversión pública va a crecer. En este año la inversión pública prevista en la programa presupuestaria con 1.870 millones, es ya 19% más de lo que se invirtió el año pasado. Cuando uno compara papas con papas, cuando uno compara realmente lo comparable, a veces hay unas cifras que circulan que no son comparables porque parte de la transparencia con la que hemos manejado las finanzas ha sido que la proforma presupuestaria sea transparente, que dentro del rubro de gastos, de la clasificación de los gastos, antes dentro de inversión estaba pago de sueldos, estaba pago de bonos. Ahora hemos puesto sueldo de sueldos, bonos en bonos, inversión, como debe ser. Y cuando uno compara transparentemente, la inversión de este año va a ser superior al año pasado. Los primeros meses del año siempre, todos los años la inversión va más lento porque las distintas carteras de Estado están en el proceso de contratar proyectos, etcétera, ¿no es cierto? Eso se está acelerando cada vez más. Nosotros tenemos reuniones semanales con muchos de los ministerios para ver cómo juntos apoyamos para acelerar lo más posible la inversión y que eso se vea cada vez más en concreto. Ministro, y hay dos cosas. Una, usted ha dicho que igual en este primer trimestre del 2022 la economía ecuatoriana muestra señales de recuperación, hay un mejor precio del petróleo sin duda, y recuerdo que el presidente Lasso en su momento dijo que si las condiciones mejoraban, se podía revisar ese incremento del impuesto a la renta, que resultó un golpe para la clase media, sobre todo aprobado en la Ley de Desarrollo Económico. ¿Hay la posibilidad de revisar ese incremento o no? Isabel, este rato la economía ecuatoriana efectivamente está recuperando, pero pensemos en un tema. Los precios de petróleo efectivamente están altos. Los precios de petróleo es algo temporal, suben y bajan, es fluctuante, ¿no es cierto? No es que mañana, estoy seguro, en un año que los precios de petróleo van a estar tan altos. Es muy difícil prever los precios de petróleo. Nadie es mago aquí para saber el futuro, pero son, por principio, temas volátiles, ¿no es cierto? Y temas temporales. No tiene sentido para un país serio usar recursos temporales para hacer cambios permanentes en el gasto, ¿no es cierto? Tiene sentido que los recursos temporales sirvan para temas temporales. Ejemplo, ponerse al día en deudas, ponerse al día con los GATS, como hemos hecho en muchos aspectos, pagar deudas históricas. ¿Cuánto deben a los GATS? A los GATS hemos reducido la deuda, teníamos 3 meses de atrasos en el modelo de equidad territorial cuando llegamos. Este rato estamos al día en el modelo de equidad territorial con los GATS. Solo tenemos algo de deudas heredadas de años de gobiernos anteriores, de más o menos $300 millones. Por IVA son como 120 millones que quedan. Ya nos pusimos al día de 224 millones en diciembre pasado. Y de esos 120 millones, más o menos la mitad deberían ponerse al día también en este año. Es decir, que hemos reducido. Y además,
hacemos lo que se llama la reliquidación, que es que en los ingresos tributarios que llegan, una parte se redistribuye a los GATS. Como los ingresos han venido mejorando por la salud de la economía y el esfuerzo real y un muy buen trabajo del SRI para recuperar la recaudación, todo esto ha hecho que ya vamos 2 veces y próximamente vamos a ser la 3ª vez que reliquidamos y que damos mes a mes más recursos a los GATS de lo que hemos venido dando históricamente. Ministro, todo esto ayuda a que los GATS están en todo el territorio y que eso permee y que eso vaya de forma capilar a todo el territorio nacional para más contratación local, para más actividad local, para más inversión local. Para cerrar el tema anterior, entonces no entraría en una revisión este incremento del impuesto a la renta. No está previsto por ahora ninguna revisión. Y ahora hay una deuda que también está pendiente durante este primer año de gestión y tiene que ver con lo enfocado a contrarrestar esa desnutrición crónica infantil. Siempre se lo ligó con obtener los recursos de la venta del Banco del Pacífico. Últimamente se viene hablando sobre eso. ¿Qué tan cercano está realmente? ¿Quiénes están interesados? ¿Hacia dónde se apunta, ¿no?, con la venta de ese banco para ya poder también atender ese problema? A ver, si el presidente dijo ya en semanas va a salir a la venta es porque tienen algo más importante adelantado. Sí, a ver, se ha hecho mucho progreso en el tema del Banco del Pacífico, ¿no es cierto? Se ha hecho mucho trabajo, la propia administración del banco ha hecho mucho trabajo para limpiar también adentro, poner la casa en orden dentro del Banco del Pacífico, que las cuentas estén claras, que las cuentas estén ordenadas. Todo está desordenado. Que el banco está bien. Había varios gastos muy excesivos en el Banco del Pacífico que ahora están limpiados, ¿no es cierto? Y ese banco, la administración del banco y la CFN, que son quienes están directamente a cargo de la venta, están avanzando muy rápido. Ya se recibió una evaluación adicional por parte de Bank of America, que es el banco que acompaña en el proceso, y el proceso ya está avanzando rápidamente y efectivamente muchos interesados internacionales, regionales al respecto. Son más de 15 interesados, ¿de acuerdo? Y el proceso está avanzando. Como es lógico, en estos procesos no hay cómo adelantarse a los números antes de que se concrete el tema. ¿Estará vendido antes de que se acabe el año? Y en principio debería estar vendido antes de que se acabe el año, efectivamente. Y la idea es que los recursos de esa venta sirvan precisamente para orientar hacia los temas. ¿700 millones de dólares? No quiero dar una cifra particular porque depende del tema de venta. En valor patrimonial me parece que está algo por encima de 800 millones de dólares. Y el objetivo es que esos recursos sirvan para algo que es fundamental para el país a largo plazo, la nutrición de nuestros niños. El Ecuador tiene niveles de desnutrición muy altos para toda la región. Tiene más de 25% de nivel de desnutrición, eso es inaceptable. Sí, hay que bajar 5% del plan del gobierno. Hay que ir bajando 5 o 6% a lo largo del gobierno. Ministro, usted con todo lo que nos detalla, precio del petróleo, préstamos internacionales, el manejo macroeconómico, ¿qué pasa en el país que no se siente a ciencia cierta o no se siente bien o no siente el ciudadano común? ¿Hay problemas de gestión en algunas instituciones del gobierno, del Estado, en GATS? Pero fíjese, un ciudadano que tiene ahora más empleo que antes, que tiene más empleo adecuado que antes, que tiene más transferencias que antes, que tiene más créditos en el sector privado y con créditos del 1%, cuya actividad de ventas está subiendo, ¿no es cierto? 13% más de ventas que el año pasado. No, las cosas no están tan mal en conjunto en el país. No digo que todos los ciudadanos estén perfectos y entiendo perfectamente que ciudadanos descontentos con una y otra cosa y es natural y es legítimo y tiene todo el derecho a exigir al gobierno que vayamos trabajando todos los días para eso. Y estamos todos los días trabajando con una serie de instituciones del Estado precisamente para fortalecer la gestión, precisamente para acelerarle. ¿Acepta que no hay gestión en ciertas partes? Acepto que como en todo gobierno hay áreas en que se puede ir mejorando. ¿Cuáles, por naturalmente ejemplo, hay múltiples áreas en que uno puede ir avanzando. Estamos avanzando. Yo te doy la plata, pero tú no gestionas. Con todos los ministerios hemos estado revisando semana tras semana cómo ve el avance de ejecución y cómo se va haciendo. Y con todos hemos logrado avanzar y decir, aquí hay un tema que falla, vamos arreglando entre todos y vamos avanzando, vamos limpiando los problemas. Eso hacemos a diario, es parte del trabajo obligatorio del gobierno, parte de nuestra obligación con la ciudadanía, para que para cada dólar del Estado ecuatoriano se gaste bien, se gaste eficientemente, se gaste también rápidamente una vez que esté asignado, para que los servicios le lleguen al ciudadano. Y eso se va a ver cada vez más. Y como dice el presidente, esto va a acelerar cada vez más. El ritmo de ejecución, el ritmo de resultados se va a ver cada vez más rápido. Como en todo gobierno, se aprende. Ahora, ministro, pero para ir concluyendo, entonces ya podría decir usted que la casa se puso en orden durante este año. Ya está puesta en orden. Ya está todo subsanado, arreglado, transparentado.
La casa se ha ordenado mucho, todavía faltan ciertas cosas, no es tan simple un país y tiene muchos temas grandes, pero hay muchos de los temas grandes que se han puesto en orden, así lo reconoce el mundo entero, ¿no es cierto? Así se ve al Ecuador como un país bastante más serio que antes, y así es como la comunidad internacional viene apoyando y viene dando créditos, viene dando aporte, precisamente porque ve un país que está en el camino correcto, porque ve un país que está avanzando en el camino de la seriedad. Con ese gran orden que han logrado a partir del 25 de mayo, ¿hacia dónde se enfocarán entonces las prioridades que van ligadas con lo que necesita desembolsar el Ministerio de Economía y Finanzas para poderse ejecutar dentro de esos planes que están pendientes? Claro, el Ministerio asigna recursos a todo el resto del Estado ecuatoriano, esa es su función. Ha venido asignando a hacer recursos, hemos incrementado la asignación en varias áreas. Vialidad, por ejemplo, recuperar muchas de las carreteras afectadas por el invierno. Hemos asignado cerca de 160 millones de dólares adicionales a las que teníamos. Salud, todo el tema, como digo, de hospitales, de medicinas y todo el tema que se está trabajando. Seguridad, transferencias sociales. Todos los temas ligados a desnutrición infantil, agua y saneamiento, un crecimiento también importante de cartera vía el BEDE, CONAFIPS, que es un área de bancos, cooperativas pequeñas y transferencias a sectores más vulnerables, a mujeres emprendedoras, a toda esa área tan importante en el campo ecuatoriano y en las áreas urbanas marginales ecuatorianas para que el país vaya fortaleciéndose desde abajo también, del conjunto de la población, no únicamente de un cierto grupo, sino de toda la población. Una última pregunta, ministro. ¿El avión presidencial se vendió? El avión presidencial efectivamente se transfirió, entiendo, se vendió, no es mi área de especialidad. Pero la plata la va a recibir usted. A la fuerza colombiana, digamos. ¿A la fuerza aérea colombiana? ¿Cuál es, el Legacy o el Falcon? ¿El más grande o el chiquito? Me cogió creo que es el Legacy. Pero no estoy seguro, de gana le digo el que... pero sí se vendió el avión presidencial. Entiendo que se vendió y deberíamos recibir próximamente recursos. Todo eso son recursos para la caja fiscal y para seguir avanzando en el tema. ¿En cuánto se vendió? No sé el detalle. ¿Pero cómo no sabe si usted va a recibir la plata? Cuando la reciba o cuando esté por recibirla, la sabré en confirmado, el avión presidencial está confirmado, el avión presidencial se vendió a Colombia. Gracias, ministro. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, buenos días. Vamos a la pausa y venimos para hablar del tema Solca con el presidente de la Sociedad de 7:41 de la mañana. A esta hora nos acompaña el ingeniero José Jubín, presidente de Solca a nivel nacional. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias. El 4 de abril, como Solca, daban el anuncio de que se iban a ver quizás obligados a dejar de recibir pacientes derivados del IES para su tratamiento oncológico por esta deuda que mantenían precisamente el IES con ustedes. Pero 3 días después firmaron un compromiso en el que les decían que en este mes de mayo les iban a pagar 140 millones de dólares. ¿Se ha hecho ese pago? ¿Está por hacerse? Buenos días. En primer lugar, gracias por la invitación. Agradezco a los directivos de este prestigioso canal, este medio de comunicación, por la invitación y que nos permite a Solca en general, y yo como presidente nacional poder exponer la realidad en la cual estamos actualmente atravesando. El 7 de abril, en efecto, se firmó un convenio con el señor Francisco Cepeda, presidente del IES, delegado del presidente Lasso ante el directorio, en el cual se acordaba que en el mes de mayo o a fines del mes de mayo, en función de una devolución que tenía que hacer el Ministerio de Finanzas de unos bonos por concepto del IVA, esos bonos ellos buscábamos mutuamente el mecanismo legal para que eso sirva para poder amortizar las deudas de todos los Solca. Hemos avanzado en reuniones individuales de parte del IES con cada Solca para confirmar o verificar o afinar la cifra que deben a cada Solca, lo cual está bien, eso había que hacerlo. Lo que no me pareció procedente, y lo tengo que declarar, es de que en esas reuniones también hubieron propuestas de pago que diferían a lo que habíamos firmado en abril. O sea, lo que estipulaba este convenio es que sería el pago de esta cifra de 140 millones de dólares de manera directa a Solca, a la presidencia, para de ahí distribuir el pago a cada uno, me imagino, de los núcleos, ¿no?, que hay en el país. Pero ahora entendería que están negociando con cada uno modalidades de pago, es decir, te pago a ti en 3 meses, te pago a ti en un mes, dependiendo de cuánto sea el monto. Así es. Cuando se reunían con cada núcleo para confirmar la cifra o la deuda, hacían propuestas que estaban
fuera del convenio que se firmó en abril 7. Como tenemos una muy buena comunicación entre nosotros, lo que se manifestó o se decidió fue de que nos manteníamos en el convenio. Es decir, una vez realizada la operación o la transacción entre el Ministerio de Economía y el IES de la devolución del IVA a través de bonos, esos bonos servían para pagar la deuda de Azolca, siendo o no necesarias las auditorías, porque ese es parte del problema. Tenían la opción ellos en una forma esporádica de auditar, sí, de acuerdo, pero no era un requerimiento, una exigencia para pagar que tenían que auditar primero, sino que esporádicamente podían ellos hacer las auditorías, lo cual estamos totalmente de acuerdo. Yo me congratulo haber escuchado al ministro hace un momento que en efecto manifestó de que ellos están por conversar o firmar acuerdos del sector salud, entre los cuales está el IES. Pero con todo respeto por el señor ministro, no es mi ánimo polemizar, pero a nosotros no nos deben hace 20 años, nos deben hace 5 o 6 años. No sé al resto del sector de salud, porque no estoy inmerso en él. Así que las deudas nuestras no son tan antiguas como el señor ministro lo dijo. Además de que, con todo respeto, vuelvo a repetir, porque no es mi ánimo, ni el ánimo de Azolca, que es una entidad sin fines de lucro, llena de voluntarios, como los que está en este momento uno de ellos dirigiéndoles las palabras, de polemizar ni hacer política, sino que en tal caso no se fue claro ni se refirió específicamente al tema Azolca. Cuando el señor Pérez le preguntó si iba a pagar en bonos, no fue claro su respuesta. Sí, señor Pérez. Buenos días, presidente. Sí, no son tan antiguas, pero tampoco son tan nuevas las deudas. El ministro ha propuesto una especie de fórmula mixta, ¿no? No solamente la devolución del IVA, sino también del presupuesto de salud. Es decir, fórmula mixta de 2 caminos para entregar los dineros. Pregunta 1. Pregunta 2. ¿Cómo está la atención a nivel nacional en Azolca pese a la situación económica que tiene? Nosotros no hemos variado nuestra atención, señor Pérez. Hemos continuado atendiendo ininterrumpidamente, sin ninguna interrupción de ninguna naturaleza. Cuenca tuvo un tiempo en que en tal caso suspendió su atención, pero el día 7 se aclaró y se volvió a la normalidad y estamos atendiendo a los derivados del IES y del Ministerio en una forma normal y siempre muy eficientemente. Aún ¿No han suspendido la derivación de pacientes del privado al Azolca? No, señor, no hemos dejado de atender. Estamos atendiendo a todos los pacientes. Más aún, por las situaciones que son de dominio público, en el sentido de la situación en que están los hospitales del IES, las derivaciones se han incrementado hacia los Azolca. En Azolca, Guayaquil, que antes teníamos un tiempo de espera de 15 días, 20 días, ha pasado a ser 45 días. Pero no es por ineficiencia nuestra, sino porque se ha aumentado el derivado del IES por efectos de que sus hospitales no tienen insumos o tienen los equipos dañados, etcétera, etcétera. Pero aún así, seguimos cumpliendo y haciendo lo que mejor podemos por bienestar de los pacientes de esta enfermedad catastrófica. Ahora, como a mí que le consultaba, el ministro ha planteado esta fórmula mixta de pago. ¿Ustedes la aceptarían? Nosotros estamos dispuestos a escuchar, no tenemos ningún inconveniente, lo que nos interesa es que nos paguen. Pero no siente que también, no siente que están buscando dilatar quizás ese pago al momento en que comienzan a contactar a cada una de las Azolcas, usted decía, para conciliar estas cifras, ¿no? Pero no se supone que cuando se reunieron, al usted decirle 140 millones de dólares es porque usted previamente ya habló con cada núcleo y ese es el valor total de lo que suma la deuda a nivel país. No, de acuerdo, así es. Nuestra posición o nuestra deuda es de 140. Lo que está haciendo el IES es confirmar que esa es la deuda que realmente... ¿Pero por qué tienen que hacerlo con cada núcleo? Si aquí hay una voz a nivel nacional que sería, pues bueno... Es que los núcleos, Azolca es financieramente y administrativamente autónoma. Entonces nosotros tenemos nuestro departamento de contabilidad, financiero, de personal autónomo. Entonces cada Azolca tiene sus regulaciones internamente. Lo que somos unidos es para las partes políticas, pero autónomamente... Entonces está bien que concilien, más no que propongan estas formas de pago individuales. Está muy bien que concilien, lo que no está bien es que traten de salirse
del convenio que se firmó el 7 de abril, avalado por el señor presidente de la República, porque ustedes escucharon que el presidente de la República manifestó que había delegado al señor Cepeda a lograr un acuerdo para este pago. Se lo hizo y el señor presidente está consciente de lo que se firmó y este acuerdo tiene que cumplirse. Es decir, de aquí a mayo, fin de mayo, tenemos que tener los bonos que el Ministerio de Finanzas va a entregarle al IES. Bueno, tal vez, si no está a fines de mayo, tal vez en la primera semana de junio, está bien, pero que lo hagan. ¿Cuál es el hospital o la unidad de Solca que más problemas tiene? Porque claro, como usted explica, son diferentes situaciones. Por ejemplo, según datos de GK, el portal GK, a Solca Quito se le adeuda $60 millones y a Solca Puerto Viejo 17. Los tamaños de los hospitales no son los mismos por la demanda de pacientes y por el tamaño de la ciudad. Pero ¿cuál es el Solca que más problemas tiene en este momento? En este momento nosotros nos están debiendo alrededor de 30, 35 millones. Solca Quito tiene una cartera más abultada porque ellos sí vienen arrastrando una situación que han tenido desde algunos años atrás en cuentas por cobrar con el IES. Sería en este caso, para ser contundente en la respuesta en función de los números, sería Solca Quito, pero Solca Quito sigue atendiendo, como Puerto Viejo y Cuenca y Ambato, todo. ¿Qué podría pasar después de junio? Usted ha dicho máximo la primera semana de junio. Si el gobierno no cumple con ese compromiso y le siguen dando largas en cancelar ese valor. Mire, el tema está de que, y en eso quiero ser por favor muy claro, y no es cuestión de prepotencia ni de soberbia. Compréndanos por favor nosotros que si no nos pagan no podemos comprar insumos. Si no compramos insumos no podemos operar, porque no tenemos los insumos para poder comprar las medicinas ni todo el resto de lo que es en tal caso el entorno para poder hacer una buena atención. Entonces, para entrar a tratar mal a un paciente, para que inclusive la opinión pública, que la hacen ustedes, vengan a pedirnos cuenta con justa razón, preferimos en esos casos pues suspender la atención y que reaccione la opinión pública, que reaccione el país al darse cuenta de que no lo estamos haciendo porque por prepotencia o por soberbia, sino porque no tenemos los recursos para poder comprar los insumos y atender a los pacientes derivados del IES oportuna y eficientemente. Bueno, en 15 días concluye mayo, habrá que ver si en estas 2 semanas el gobierno cumple con ese compromiso establecido y firmado, ¿no? Muchísimas gracias. Y les ruego, por favor, una última, que sean ustedes fieles testigos de que esto se siga cumpliendo así, y les agradezco la invitación, porque en tal caso eso lo solicité el 7 de abril y ojalá que tengamos la oportunidad de hacer el seguimiento a este proceso de pago. Gracias a usted. Gracias a usted por haber estado con nosotros. 7:55 y el miércoles a las 9 de la mañana está prevista que se instale la audiencia de apelación del habeas corpus del ex vicepresidente Jorge Glass en la Corte Provincial de Santa Elena. Sí, una audiencia en la que la Procuraduría General del Estado y el SNAI comparecerán también en esta audiencia y de la que va a depender la decisión del Tribunal de Santa Elena que Jorge Glass continúe en libertad o regrese a cumplir su condena en la cárcel. Así es, la apelación puesta por el SNAI, por el Servicio de Prisiones, dice que por contener inobservancias la institución alegó que dentro del proceso de sentencia existe una inobservancia de los principios de tutela judicial, jurisdicción y de prueba, lo que implican el abuso de la acción constitucional en el caso Jorge Glass. Y esta caída del sistema informático que tuvo el IES a nivel nacional y que afectó a la atención de pacientes y también a los prestadores de servicios externos, han dicho desde el Instituto de Seguridad Social que ya quedará hoy completamente solucionada. Se cayó el sistema el día viernes, fue un caos realmente lo que ocurrió, sobre todo en los hospitales de Guayaquil, Teodoro Maldonado Carbo, Ceibos, pero también en otras partes del país donde hubo aglomeración de pacientes que reclamaron con justa razón lo que estaba ocurriendo. Dice el IES entonces que ya está restablecida la atención. Y vamos con otro tema, 7:56 de la mañana y algunos países de América del Sur, incluido el Ecuador, pudieron observar la noche de ayer este eclipse total de luna, el primero en ese sentido de este 2022. La llamada luna de sangre. Ayer las redes sociales fueron inundadas con fotografías del eclipse lunar que tuvo, miren ustedes esas imágenes. ¿Tú lo viste, Liz?
No lo vi, no lo pude ver, pero sí estuve revisando información de quienes tuvieron la suerte de poder tomar esas fotografías y verlo claramente, ¿no? Seguir todo el proceso hasta que toma esta coloración como roja, por eso el nombre de luna de sangre. Así es, fue increíble. Increíble, yo tampoco lo vi, porque estaba nublado por mi casa, me paré por todas las ventanas, me salí a la terraza, al techo, a todo lado, veía para todo lado y no pude verlo, pero vi las fotos. Sí, no, de mi casa tampoco, pero realmente ahí es cuando los fotógrafos utilizan sus cámaras, sus mejores ángulos para mostrarnos en imágenes al menos y no perdérnoslos desde ese punto, ¿no? Pero bueno, como decimos, es el primero de este año, visto en algunos países. Ahora podamos ver los otros. Sí, bueno, son las 7:57 de la mañana, se nos acabó el tiempo. Así es, despedimos amigos y desde mañana hasta el viernes iremos haciendo una evaluación por sector, por área de este primer año de gestión del presidente Guillermo Lasso. Con nosotros será hasta mañana en este espacio, pero ya vienen las noticias de la comunidad.